Eso. ¿Cómo están? Me da tanto gusto estar aquí con ustedes hoy compartiendo de la palabra de Dios. Les mando un saludo, un abrazo como siempre de parte mía y de Priscila. Iba a decir los niños, pero ya no son tan niños, ya lo han visto, súper grande que están creciendo. Les mando un abrazo muy importante y un saludo a todos los de Ciudad Victoria, ahí en Amor Viviente. Estuve con ustedes hace unas semanas. Mira, llenaron mi corazón estar ahí y en serio, nada más estoy tan orgulloso de ustedes. Y también en North Dallas, un saludo a todos los de North Dallas. Mi corazón también está ahí porque incluso esta semana pasada mi hijo Natanael tuvo la oportunidad de estar ahí con ustedes en el grupo de jóvenes el miércoles predicando y yo estaba ahí sentadito viéndolo predicar y me sentía tan orgulloso, pero el amor que cada uno de ustedes en México, en North Dallas, me muestran a mí y mi familia. Yo personalmente nada más les quiero decir gracias. Pertenecemos a una iglesia de que nos amamos y siempre hay un gozo cuando estamos aquí. ¿Cómo ven si le mostramos a todos nuestros visitantes cómo es nuestra iglesia? ¿Ok? Démosle un fuerte aplauso a todos los que están aquí por primera vez. Eso, eres nuestro invitado de honor. Pues hoy estamos continuando esta nueva serie que iniciamos hace unas cuantas semanas que se llama Montes y Valles. Y estamos hablando de cómo en la palabra de Dios se mencionan muchas veces montes y valles. Y lo curioso es de que en estos montes y valles había grandes encuentros con Dios. Y yo creo que no es coincidencia que Dios los menciona, a estas montañas, a estos montes, a estos valles, porque nos está dando un mensaje de que cada uno de nosotros pasamos por montes y valles. Lo que simboliza espiritualmente o emocionalmente es que cada uno de nosotros pasamos tiempos donde hay mucha victoria, donde todo nos está yendo bien, todo está como que en paz y en tranquilidad. Estamos en la cima, nos va bien, estamos en la montaña. Pero cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo caído, pasamos también por los valles, por tiempos difíciles. Y la semana pasada Dios nos habló de que nuestro Dios, Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, no es un Dios que nada más está en las montañas. No es un Dios que nada más está con nosotros en los valles o los tiempos difíciles, sino que Él es Jehová, el Dios todopoderoso que está con nosotros en las buenas y en las malas, porque Él es el gran yo soy. Entonces, no importando si hoy has llegado con tiempos buenos o malos, Dios está contigo. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, el Señor de los montes y las montañas. Pues hoy estamos hablando una historia que vemos de Jesús, donde Él fue a un monte. Este monte es muy famoso, no tanto por el monte, sino lo que pasó ahí en el monte. Y es el sermón del monte. Entonces así se le llama y literalmente es la mejor predicación, el mejor sermón, plática, como lo quieras decir, de todos los tiempos. Jesús habla de cosas muy profundas. Habla de cosas que somos la sal del mundo, que somos una luz, que somos una ciudad asentada en un monte. Empieza a hablar de que bienaventurados aquellos que están pasando por tribulaciones. Empieza a hablar de lo que le dicen las bienaventuranzas. Entonces es algo súper, que es un tesoro espiritual lo que Jesús está hablando. Entonces vamos a ver cuando Jesús va al monte, pero la historia de hoy es cuando Jesús baja del monte y tiene un encuentro con una persona. Entonces veamos la palabra de Dios, lo que nos dice sobre esas experiencias. Entonces vamos a empezar en Mateo 5. Aquí es donde Él va a subir al monte y dice así simplemente. Dice, al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Y Él tomó la palabra y comenzó a enseñar. Y no, hombre, vaya, qué predicación. Pum, 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 bien profundo unas cosas. Y lo que quiero que entendamos hoy es que había una multitud. Había muchos testigos, había gente que estaba viendo y escuchando. Entonces, cada cosa que Jesús decía, cada cosa que Jesús hacía, estaba comunicando algo.
Entonces termina el sermón del monte, la predicación, y después de eso se baja, y eso es lo que vemos en Mateo capítulo 8, versículo 1, y dice así: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Eso es bien importante porque Jesús va a aprovechar para decirnos algo muy profundo, y quería que todas las personas lo escucharan y que quedara registrado esta interacción. ¿Y qué dice? De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y ve esto, dice, y lo tocó. O sea, estamos hablando de un leproso, una persona enferma. Y Jesús lo toca, y después de extender su mano y lo tocó, le dijo: sí quiero. Y queda sano. ¿Y qué dice? Al instante la lepra desapareció. Wow, vemos aquí el poder de Jesús. Pero algo que quiero que entendamos es de que había una multitud, estaban los discípulos, estaban siendo testigos, y aquí Jesús nos quiere revelar algo. Cada enseñanza, cada interacción que Jesús tiene con las personas nos está enseñando algo. Jesús nos quiere revelar algo profundo espiritualmente. Te voy a dar este ejemplo. En 1990, los Estados Unidos se les ocurrió hacer un telescopio. Este telescopio se llama el telescopio Hubble, ¿verdad? Y lo vemos aquí. Este telescopio fue diseñado para tomar fotos de planetas y galaxias y partes del universo que nunca habían sido fotografiadas. Y a Estados Unidos le costó $1,500 millones, ¿ok? $1,500 millones. Entonces lo mandan al espacio y empieza a tomar estas fotos. Y donde manda las fotos, todas las fotos estaban borrosas. No se veía nada. Y ahí les cayó el 20, reconocieron, se dieron cuenta. A alguien se le olvidó ajustar una cosita del lente. O sea, tú crees que tienes un mal día en el trabajo, te imaginas gastar $1,500 millones y se te olvidó apretar un tornillito. ¿Y ahora qué? Estaba ahí en el espacio, habían gastado tanto y era imposible traer este telescopio, volverlo a traer aquí a la Tierra es imposible, se quema, se destruye. Entonces, la única opción que tuvieron fue que mandaron a unos astronautas. Y cuando mandaron a estos astronautas, mandaron con ellos como un lente de contacto. Como si fuera, algunos decimos como pupilente, ¿no? O sea, un lente de contacto bien delgadito, como si fuera una hoja de papel, delgadito. Y lo que iban a hacer es que lo iban a poner sobre el lente y eso iba a aclarar la visión. Entonces estos astronautas lo hicieron, lo instalaron y empezaron a tomar las primeras fotos. Y les llegó esta foto de este planeta. Wow, o sea, súper claro, perfecto. Ya se había aclarado, ya podían entender. Con este nuevo lente, con este nuevo sistema, este telescopio, empezaron a tomar fotos de galaxias y lugares en el universo que nunca habían visto. Y empezaron a ver fotos como esta. Empezaron a entender y ver con mucho más claridad el universo. Te digo esto para que entendamos esto en nuestro corazón. Tú y yo a veces tenemos una visión o un entendimiento distorsionado de Dios. A veces no entendemos la naturaleza de Dios. No entendemos el propósito de Dios. A veces nosotros crecemos con una idea equivocada de Dios. Tal vez algunos de nosotros crecimos en una iglesia y pensamos que Dios es un gruñón allá en el cielo que está nada más listo para darnos un coscorrón, regañarnos, castigarnos. Pero escúchame bien, abre tu corazón. Jesucristo, su Hijo,
vino a este mundo no solamente para rescatarnos, para morir por nosotros, para perdonarnos y salvarnos, sino que Jesús vino a este mundo para aclarar nuestra visión de Dios. Que pudiéramos aclarar nuestro entendimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es mi oración hoy? Que el Espíritu Santo aclare y entendamos quién es Dios. Ahora, esta historia la vamos a desmenuzar y así entender el amor inagotable que tiene Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros. Lo que podemos entender de esta historia es de que era un hombre enfermo de lepra, buscando ansiosamente que alguien lo sanara, que alguien lo restaurara, que alguien le diera esperanza. Y lo que vamos a entender es que a este hombre lo habían rechazado, pero cuando llega a los pies de Jesucristo, en Jesucristo encontró esta esperanza. Encontró un hombre, encontró a Jesucristo que estaba dispuesto a amarlo, a sanarlo. Y quiero, para entender esta historia, necesitamos entender bien la enfermedad de la lepra. La lepra es letal. La lepra en ese tiempo era incurable. La lepra se contagia. La lepra ataca el sistema nervioso central. Te empieza a matar desde adentro hacia afuera. Muchos de nosotros, cuando escuchamos de lepra, nos imaginamos solamente las extremidades, unos dedos o los pies o la nariz, como que pudriéndose y cayéndose. Pero lo que necesitamos entender de la lepra es que estas son las consecuencias de algo más profundo. La lepra, en lo más básico, te lo podría decir, es que simplemente dejas de sentir dolor. Empiezas a sentirte entumido las extremidades. Incluso este es un caso verdadero que pasó recientemente. Una mamá se dio cuenta que su hijo tenía lepra porque un día su hija estaba dibujando con unos colores en unos papeles blancos. Y la mamá estaba por acá y la hija le estaba enseñando los diferentes colores y los dibujos. Y de repente le empieza a enseñar dibujos en rojo, pero un rojo bien vivo. Y la mamá dijo, oye, pero no le di colores rojos. Y voltea, y cuando se acerca a la niña se da cuenta que la niña se había roto el dedo y estaba pintando con su propio dedo roto, con toda su propia sangre. La niña no sentía dolor. Y como no sientes dolor, está entumido, te quemas, se rompe, vienen infecciones y se empieza a podrir y empieza a caerse. Necesitamos entender que la lepra no nada más te afecta físicamente, sino que te afecta espiritualmente, emocionalmente. Estás desconectado de la sociedad, estás aislado. Incluso los leprosos no podían ir al templo, no podían ir a la iglesia, no podían tener grupos de vida. A veces no valoramos los grupos de vida y estas personas les encantaría poder ir a alabar al Señor, a la iglesia, al templo, y no se les permite. Incluso había leyes escritas en el Antiguo Testamento para lidiar con las personas que tenían lepra. Y lo vemos en Levíticos 13, nos dice lo siguiente: el que tenga llagas de lepra debería llevar rasgada la ropa y descubierto la cabeza. En otras versiones dice hasta despeinados. O sea, deberían demostrarle a todos su infección. Deberían demostrarle a todos lo que estaban padeciendo. Y se deberían de llevar la cabeza así, dice, y con la cara semidescubierta. Escúchame esto, fíjate. Gritar, impuro, impuro. ¿Te imaginas la vergüenza? Tienes una enfermedad y ahora te dicen cada vez que vas caminando, van caminando en una calle y vienen personas y tú tienes que gritar, impuro, impuro, y todos salían corriendo. Versículo 46 dice, y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro.
tendrá que vivir solo y afuera del campamento. Entonces este hombre que llegó a los pies de Jesucristo tenía un dolor físico, pero ¿te imaginas el dolor emocional? ¿Te imaginas por años no poder estar con tu familia? ¿Comer con ellos? ¿No podrías darle un abrazo a tus hijos? ¿Un abrazo a tu esposo o a tu esposa? ¿Te imaginas eso? Pero todo esto te lo digo porque es un reflejo de nuestra condición. Que nosotros tenemos muy adentro nuestra naturaleza leprosa, que es el pecado. Entonces vamos a vernos nosotros los leprosos, cada uno de nosotros somos leprosos, pero vamos a ver cómo Jesús nos trata a nosotros. Y aquí hay unos cuantos puntos que quiero mencionar. Número 1, la maldición que nos infecta a nosotros es el pecado. Tú y yo somos pecadores. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y yo sé que algunos, mira, yo soy muy santo, yo vengo a la iglesia, yo doy dinero a los pobres. No. Todos hemos pecado. Y cuando yo digo pecado, el símbolo en la Biblia del pecado muchas veces es lepra. Entonces, así como te lo describí, la lepra que es letal, eso es lo que literalmente puede pasar en nuestras vidas. La lepra es esa representación del pecado y de sus consecuencias. En Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Aquí hay dos cosas que necesitamos entender. Que todos hemos pecado, pero describe qué es el pecado. El pecado no nada más es ofender a Dios. Literalmente, pecado, la palabra pecado significa fallar la marca o no obtener la meta. Y ahí lo describe que es no poder alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, Dios es santo, este es el estándar, es perfección. Tenemos que nosotros ser santos, justos, y fallamos. Cada día, ¿cómo le hablamos a nuestra esposa, a nuestros hijos? Lo que vemos, lo que decimos, chismeamos, todo eso es fallar el diseño perfecto de Dios. Entonces, número 1, ¿reconoces? ¿Reconoces que eres pecador? Y yo sé que algunos de ustedes hoy ahorita están sintiendo, ¿cómo que reconocer mi pecado? ¿A poco me van a confrontar? Pues sí, vamos a hablar de lo peligroso que es guardar esto. Tenemos que tener nosotros eso que a veces sentimos ahorita, ese nervio que sentimos de un pecado, de algo oculto que nadie sabe. Lo has podido ocultar muy bien a tus amigos, a tus familiares, tal vez a tus hermanos y hermanas en la iglesia, pero Dios lo sabe. Y eso que sientes ahorita, porque quiero ser claro, Dios quiere hoy sanarte, pero para sanarte necesitas reconocer que tienes lepra. Ese hombre que fue sanado tenía que reconocer. Él no llegó, no, pues yo estoy bien, no, se me están cayendo los dedos, pero no, eso es normal. No, reconoció, soy leproso, estoy sucio, necesito un salvador. Y el problema con algunos de nosotros, no reconocemos que somos pecadores, entonces no necesitamos un salvador. Entonces, lo que estás sintiendo de que, es que, mira, Dios, Jesucristo te trae convicción. Convicción te lleva a la restauración, a la sanación, a la salvación. Convicción te lleva a que confieses tu pecado. A diferencia de lo que hace el enemigo, Satanás, él trae condenación. Condenación es vergüenza, humillarte para que te quedes ahí a tu lado. No digas nada, es lo que te dice el enemigo. Que nadie se entere. Y eso es lo que te trae muerte. Jesús quiere traer luz y que lo confieses para darte vida y vida en abundancia. Satanás quiere que tú lo guardes, pero para matarte y destruirte. Entonces, y tú dices, pero el pecado no es tan malo que la lepra. No,
el pecado es peor que la lepra. Todas las guerras, todo el egoísmo, los divorcios, el abuso sexual, la corrupción, todo eso tiene su raíz en el pecado. Entonces, el pecado es peor que la lepra y necesitamos confesarlo. Fíjate qué tan destructivo es cuando no confesamos nuestro pecado, cuando no lo admitimos que somos pecadores. Salmo 32, versículo 3 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, fíjate lo que está pasando. Cuando me niego a confesarlo, cuando me niego a admitirlo, mi cuerpo se consume. Dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Y wow, todos nosotros en México y en Texas sabemos esos calores. Así como se evapora, así nos sentimos con ese calor. Ese sentimiento es porque tienes pecado oculto, porque no lo has confesado. Y yo sé que estás ansioso ahorita, pero déjame de una vez darte las buenas noticias. Recuerda cómo Jesús trató al leproso, así hoy Jesús te va a tratar a ti, ¿ok? Número 2, como la lepra, el pecado nos aísla de Dios y de las personas. Te quiero recordar, Dios es un Dios santo. No puede haber donde está el pecado. Entonces, cuando nosotros no confesamos nuestro pecado y seguimos viniendo a la iglesia y seguimos todo como si fuera normal, las cosas no van a estar bien ahí, porque tenemos un cáncer que se llama el pecado. Nos separa de la intimidad de Dios. Si tú no has aceptado a Jesucristo, tú vas a recibir la consecuencia de ese pecado. Y ese pecado trae muerte y separación eterna de Dios. Nuestra única esperanza, vamos a ver hoy, es Jesús. Pero también nos aísla de las personas. Recuerda, el leproso tenía que separarse de la familia, del pueblo. La realidad es que nuestro pecado oculto mata las relaciones, porque no vivimos en la luz. Realmente no podemos amar verdaderamente a las personas cuando estamos en pecado, porque estamos siendo egoístas. Número 3, como la lepra, el pecado entume, dejamos de sentir y siempre está creciendo y va un día a destruirnos. Te voy a dar unos cuantos ejemplos de esto. Y vamos a irnos un poquito profundo y hablar claro. El pecado nos entume. Y siempre va creciendo. ¿Te acuerdas la primera vez que empezaste a tomar y te emborrachaste? Wow, ¿cómo te sentías? No, voy a cambiar y esto. Pero luego seguías, otra borrachera más, otra. Y ahorita nada más creció. Ahora no puedes pasar un día sin un trago. ¿Te acuerdas cuando empezaste con la droga? Ahora no puedes dormir, no puedes funcionar si no te estás drogando. ¿Te acuerdas tu primer encuentro sexual? Cuando perdiste tu virginidad. Wow. Y luego nada más te sentías, no, sabes que esto no es correcto. Dios te está enseñando, te está hablando, te está trayendo convicción. Pero nada más lo haces otra vez y otra vez. Y dejas de sentir. Ahora tienes varias parejas y nada. Nos vamos profundo los hombres. ¿Cómo el pecado va creciendo? ¿Qué pasa con el pecado sexual, como la pornografía? Empiezas viendo unas imágenes, de repente una película, y de repente en páginas, y luego diferentes categorías. Sin ser muy explícito, ¿sabías tú que los violadores y los que abusan a niños sexualmente empiezan siempre con pequeña pornografía? Con una imagen. Y luego eso despierta un hambre y va creciendo. Dejas de sentir. Ya ni hay convicción. Porque ya no tienes esa relación con el Espíritu Santo. Y tú nada más sigues pecando, sigues viendo cosas, haciendo cosas. ¿Y cómo termina una persona abusando a un niño sexualmente? Porque no confesó su pecado desde el principio y creció. Eso me recuerda a una historia de un hombre, historia verdadera,
vivía en Nueva York y llegó a un hospital y estaba su brazo todo ensangrentado, tenía heridas, la carne estaba así abierta. Entonces llega ahí a la sala de emergencia, entonces lo empiezan a ayudar a vendar, empiezan a coserle la piel. Y los doctores, ¿qué pasó? Dijo, no, es que me mordió un perro, mi perro me mordió y todo eso. Y está, o sea, casi perdió el brazo. Y cuando termina, se va el policía, se va el doctor con un policía que estaba ahí y le dice, oye, él dice que lo mordió un perro, pero no es un perro, es algo peor. Yo que tú iría con él a su departamento, yo checaría qué es. Total que llegaron los policías ahí a su departamento y tocaron y... ¿Quién está ahí? De repente se oye... ¡Pum, pum, pum! Dice que, ¡ay, eso! ¿Qué pasó aquí? Y se dieron cuenta que había algo mucho más grande de lo que se imaginaban. Entonces hacen un hoyito ahí en la puerta y meten una cámara. Y la cámara grabó esta imagen. Una imagen real. Tenía un chico tigre ahí en su casa, cientos de kilos este tigre. Y lo que pasó es que él lo adoptó cuando estaba chiquito, pero fue creciendo y creciendo hasta estar fuera de control. Y la razón que estaba él mordisqueado es que se le ocurrió a este vato traer un gatito a la casa. El tigre se lo comió al pobre gato. Y entonces él se peleó para salvar al gato. Pero ¿quién crees que ganó? Ganó el tigre. Entonces los policías tuvieron que traer, unos policías especiales, tuvieron que salir. Y miren esta foto donde están desde afuera, ahí está el tigre, ahí asomándose. Y se lo tuvieron que llevar, lo pusieron en un zoológico. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Algunos de ustedes el día de hoy, tienes un pecado ahí escondido, no confesado, y dices, no, está chiquito, escúchame, lo tengo bajo control. No. Un día te va a destruir tu matrimonio. Un día te va a destruir tu familia. Un día va a venir destruyendo esta iglesia cuando seguimos con el pecado oculto. Entonces es importante saber eso. Y por último, como la lepra, el pecado distorsiona tu apariencia. ¿Te acuerdas cómo se veía? Y muchos de nosotros tenemos que recordar que fuimos creados a la imagen de Dios y hemos dejado de reflejar la bondad, el amor, el fruto del Espíritu Santo. Y ya nos hemos hecho personas que no son atractivas. ¿Tú sabes lo poco atractivo que es la codicia, el orgullo, el egoísmo? Por eso la gente no se quiere juntar contigo, porque eres bien mentiroso. La gente no se quiere juntar contigo porque eres bien chismoso. La gente no se quiere juntar contigo porque eres grosero. Y no te has dado cuenta que te está distorsionando. Entonces, si eso es la lepra, si eso es nuestro pecado, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Y aquí está. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y esto es el momento donde suelto la bomba, donde vamos a ver la palabra de Dios. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo quite las llagas de nuestros ojos espirituales y entendamos lo profundo que es esta historia. ¿Listos? Esta historia, recuerda, empieza no bajando de un monte, sino subiendo a un monte. Entonces, cuando está Jesús ahí hablando en el monte, entre varias cosas que está diciendo, una de las cosas es que dice, oye, ¿ustedes recuerdan que la ley dice, no matarás o no deberías de cometer asesinato? Pero les digo una cosa, cualquiera de ustedes que odia, que se enoja, que maldice a una persona, son asesinos. La gente, what? Ok. Y lo dice, han recordado que la ley dice que no cometerán adulterio. Pues déjenme decirles, cualquier persona que vea a otra persona con lujuria o con un deseo sexual, ya cometió adulterio en su corazón y es culpable de la ley. Y la gente, ok, la multitud. Y luego, fíjate lo que dice Mateo 5:20 y 48, dice, les advierto, a menos de que su justicia, su santidad, supere
a los maestros religiosos y los fariseos, que dice, nunca entrarán en el reino de los cielos. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. A ver. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Vi el original donde dice perfecto. ¿Sabes lo que significa en el original? Significa perfecto. ¿Que tenemos que ser perfectos? A ver, ¿tenemos que ser perfectos para entrar al cielo? Dice, al menos de que seamos mejores que los fariseos. Los fariseos eran religiosos profesionales. Cada día y noche se dedicaban a las escrituras y cumplir los mandamientos. Y ahora Jesús nos está diciendo que tenemos que ser mejores que ellos. ¿Quieres un ejemplo de hoy sobre eso? Es como si yo ahorita le dijera, cada persona que me está viendo en este momento, nunca más puedes venir a esta iglesia, nunca más vas a poder tener comunidad, y de una vez les digo, ninguno de ustedes va a ser salvo al menos que aprendan a jugar fútbol. Entonces pónganse a practicar y hasta que sean buenos en el fútbol pueden regresar a la iglesia y pueden ser salvos. Y ahí van practicando y yo, no, pero déjame explicarles. No, tienes que ser mejor que Messi. Tienes que ser mejor que Ronaldo. Ese es el estándar. Todos. No, ya, no eres salvo si no juegas fútbol como Messi. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces tú ves eso y dices, oye, esto es imposible. Exactamente. Es imposible salvarnos. Es imposible nosotros limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Es imposible que nosotros con nuestros esfuerzos y nuestras buenas obras tengamos paz y tranquilidad. Es imposible. Solamente Jesús puede salvar. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor hoy. Eso. Déjame decirte una cosa. Por eso regresemos a lo que dice Marcos capítulo 1. Porque esta historia es tan importante que lo vemos en 3 de los evangelios. Entonces otra vez, está él con la multitud, baja al valle y ahí lo sigue la multitud. Entonces Jesús acaba de decir el estándar de perfección y luego ve una persona leprosa, lleno de maldad, que no se le debería ni siquiera acercar a Jesucristo. Y si Jesucristo lo toca, Jesucristo quedaría impuro y contaminado. Y eso es lo que vemos. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús le dijo, motivado por compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero. Y dijo, queda sano. ¿Y qué dice? Al instante la lepra, ¿qué? Desapareció y el hombre quedó sano. Esto es un ejemplo que solamente Jesucristo sana, restaura, pero es un ejemplo cómo nos deberíamos de acercar a Jesucristo. Él llegó, se arrodilló y se rindió a los pies de Jesucristo. Y eso habla el día de hoy, lo que debería de pasar hoy en tu vida y en mi vida. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de Salmo, de cómo cuando no confesamos nuestro pecado, cómo nos sentimos? Que nuestros huesos nos sentimos pesados bajo el calor. El siguiente versículo dice, pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultarlo. Ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y fíjate lo que dice. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa, ¿qué? Desapareció. ¿Se dan cuenta? La misma palabra que leproso. Jesús toca al leproso y desapareció la enfermedad. Cuando confesamos nuestro pecado y confiamos en la sangre preciosa de Jesucristo, desaparecen nuestros pecados. Quiero animarte hoy y recordarte
que hoy es el día que puedes abrir tu corazón. Jesús bajó el monte para tener un encuentro contigo, para sanarte. Y lo hermoso de esto es de que Jesús no espera que tú subas al monte, sino Él bajó. Jesús, siendo Dios, vino a este mundo por amor a ti y a mí y murió en esa cruz. ¿Para qué? Para santificarnos. Y solamente con Él podemos estar en la presencia del Padre. Perfectos, no por nuestras buenas obras, sino por la obra perfecta y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar hoy, nada más tocando tu corazón. Dice que Jesús extendió su mano y lo tocó. Tú dices, bueno, eso nada más lo hizo cuando estaba aquí en el mundo. No, eso muestra la compasión, el amor de Jesús. Te quiero contar un versículo que encontramos en Apocalipsis y demuestra que Jesús, el día de hoy, sigue igual de compasivo. En Apocalipsis, Juan iba a tener un encuentro con Jesús y Jesús le iba a hablar de la segunda venida, de lo que va a pasar después de que esta tierra ya no permanezca aquí. Y dice Juan que cuando vio a Jesús, que cuando Jesús le hablaba era como un trueno, como si fueran olas. Dice que de su boca salía como una espada de dos filos. Decía que su propio rostro era como el sol, brillante. Y pues Juan se queda así y ve aquí el tesoro del versículo. Apocalipsis 1:17 dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Pero él le puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Amén, amén y amén. Glorioso Dios. Ya aquí estamos viendo a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no como un cordero, sino como el Rey victorioso. ¿Y qué? Lo vemos con la misma pasión. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Si tú has llegado hoy infectado por tu pecado, recordando el pasado, encadenado por adicciones, hoy Jesús extiende su mano y toca tu corazón. Hagamos esta oración. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo para revelarnos tu plan de restauración. Espíritu Santo, te alabamos porque sé que ahorita estás obrando en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, de ese pecado. Límpianos, Señor, haznos más blancos que la nieve. Te pido por todas las personas ahorita que nos están viendo, dales esperanza que solamente encontramos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén y amén.